Bueno, sabemos, Virginia, que estuviste supervisando, estuvo el equipo de la ayudantía supervisando los allanamientos que se hicieron ayer por un hecho ocurrido en mayo. Pasaron unos cuantos meses, pero es un hecho muy grave porque aparentemente estaban corriendo una picada y uno de los autos atropelló a un motociclista. ¿Esto fue así? ¿Se pudo probar esto? Sí, exactamente. Sí, nosotros no solo supervisamos las diligencias que se efectivizaron en la tarde de ayer, sino que junto a la comisaría local llevamos adelante toda la etapa instructoria que permitió derivar en el allanamiento, en los dos allanamientos y la detención del conductor del vehículo que termina impactando a la víctima, que es una persona que salía de trabajar el 1 de mayo a las 6 de la mañana en una moto, y cuando está cruzando la vía de Rivadavia a la altura de Olavarría es embestido por un vehículo que venía con otro corriendo picadas. Como en ese momento los dos conductores de los vehículos se dan a la fuga, la víctima es auxiliada por dos chicos que habían salido de uno de los boliches y venían caminando por ahí. Y bueno, a partir del llamado a la policía, a los números de emergencia, la comisaría se aboca a tratar de determinar quién fue el autor del impacto y quién era el otro conductor y los vehículos que venían corriendo picada. Bueno, esto se logra después de una ardua tarea policial que duró todo ese día y días posteriores también, donde se relevaron muchísimas cámaras de seguridad públicas y privadas y se logró establecer gran parte del trayecto previo de los dos rodados y dónde terminan prácticamente, a dónde estacionan o dónde se quedan luego del accidente, en los domicilios realmente, en los domicilios de estas personas. ¿Varias cuadras hicieron la picada, digamos, fue a lo largo de varias cuadras? Porque estamos hablando de que venían por Rivadavia. Sí, a lo largo de 2 cuadras por lo menos, sí, a lo largo de 2, sí. Sí, a lo largo de 2 cuadras por lo menos, conforme lo que se ve en las cámaras de seguridad. Los testigos vieron un tramo menor de la picada, pero alrededor de 2 cuadras fueron. Bueno, cuando la comisaría establece de manera fehaciente quiénes eran los conductores de los rodados y quién era el conductor del rodado que impacta a la moto, se cumplen otras diligencias ya sí exclusivamente en sede judicial, como declaraciones testimoniales y otras pericias, y bueno, y se le envía el requerimiento al fiscal con una calificación muy grave, una calificación legal muy grave, que permite la detención. Digamos que no cualquier accidente de tránsito permite proceder a una detención. Claro, porque en este caso la carátula es muy larga, digamos. Muy larga, sí. Unos cuantos ítems, podríamos decir, ¿no? Sí. Sí, todos están enmarcados en el mismo artículo. El artículo es muy largo, que es el artículo 94 bis del Código Penal, incorporado en el año 2017, y que habla de varias cuestiones relativas a la conducción, no solo imprudente, negligente, sino temeraria y cuando además se corren picadas o no se socorre a la víctima. Claro. Y con un agregado que es la culpa temeraria, que es acá, que es lo que el fiscal hizo hincapié en este caso puntual, a la hora de describir las conductas. La culpa temeraria es un concepto técnico, jurídico, que nos dice de una conducta extremadamente grave desplegada por el conductor de un vehículo que incumple los deberes más elementales de prudencia, y esto agrava enormemente el riesgo que de por sí conlleva guiar un automóvil, ¿no? Es un concepto muy técnico, pero es un obrar irrazonable, incomprensible, que además el riesgo que genera de concretarse provoca una repercusión social como la que, bueno, en este caso se dio, ¿no? Claro. Digamos, indigna a la sociedad en su conjunto. Lógico. Es eso, un obrar totalmente irresponsable y fuera de lo razonable, y que agrava el riesgo que de por sí conlleva guiar un rodado, ¿no? Sí, lógico. En este caso, para colmo, digamos, el herido quedó grave, tuvieron que internarlo en terapia intensiva, todavía tiene secuelas, digamos, y está tratando de recuperarse. De hecho acá no pudo venir a declarar, la declaración se tuvo que tomar por WhatsApp, digamos, él no pudo presentarse a la ayudantía a declarar por el estado de salud. Esto ya fue hace más de un mes, así que sí, digamos, fue un hecho gravísimo, sumado a este artículo que te menciono, el 193 bis, que es eso, participar de una prueba ilegal de velocidad.
¿no? Recién mencionabas que en 2017 se introdujo esta figura, sí, digamos, o sea, es relativamente nueva. Exactamente. Sí, hubo varias figuras que se introdujeron en lo que son las lesiones provocadas en el marco de accidentes de tránsito, producto de todas estas nuevas circunstancias que se fueron viendo con el paso de los años, como también puede ser el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, conducir con un carné vencido o inhabilitado. Reúne un montón de circunstancias, estos artículos que antes no estaban contemplados y no se eran considerados como agravantes. Claro. Y esto implica el aumento de la pena y por eso la posibilidad de detención. Lo que pasa es que cada vez es más común este tipo de cosas, ¿eh? Tal cual. No solamente tal las maniobras cual. Bueno, imprudentes, sino que se den a la fuga los Sí, es algo recurrente, totalmente recurrente, y también el tema de la alcoholemia, que se ve todos los fines de semana, ¿no? Claro, claro. ¿Se puede conocer la identidad de este hombre que está detenido? Mira, ahora lo están indagando, sí. Por eso nosotros, siempre somos, en este momento lo están indagando, por eso en este momento siempre nosotros somos cautos con dar los nombres. Está bien. Son dos hermanos muy conocidos de este medio. Uno se movilizaba en una Fiat Fiorino blanca y el otro en un 4K. Y bueno, por el momento, atento que están con los sí. La camioneta sería la que lo chocó al motociclista. Exactamente. Y el 4K es el que corría picadas con la camioneta y se dan los dos a la fuga. La camioneta impacta y sigue su marcha por calle Rivadavia derecho. Pasando la vía, ¿no? Cruzando la vía. Y terminan ambos en sus respectivos domicilios. Virginia, ¿por qué se demoró tanto tiempo la justicia en liberar las órdenes de allanamiento? Porque esto pasó en mayo, el 1 de mayo. Sí, bueno, la causa tuvo su trámite legal que fue, digamos, a partir de que se dieron con los autores del hecho y se tomaron las declaraciones testimoniales, que algunas no se pudieron realizar en las fechas previstas, y la realidad es que cuando se pierde una fecha, a veces es mucho el tiempo que pasa para tener un hueco en la agenda para poder volver a citar, sumado a que hubo que reclamar constancias médicas de la pequeña familia, de otro lugar de otras instituciones donde había estado internado, y eso tiene que ser calificado por los médicos, y es una investigación medianamente compleja también. Había que repasar pero no sé, yo no lo recuerdo con exactitud, pero por lo menos 10 cámaras de seguridad, 12 cámaras de seguridad que fue viendo la policía. Y bueno, y después estuvo prácticamente 20 días en garantías. Después de todo eso, que se le elevó al fiscal, se le hizo el proyecto, estuvo prácticamente 20 días en el juzgado de garantías. Pero bueno, las demoras a veces no son incomprensibles para la gente, pero cuando uno ve la causa y se da cuenta de la complejidad que tiene y de todo lo que tuvo que ser revisado y relevado y chequeado para poder pedirle al juez la detención de una persona, y bueno, son plazos que lamentablemente para el común de la gente parecen excesivos, pero son los que se manejan para causas como esas. Sí, hay que tener en cuenta que también la justicia está un poco colapsada, porque son muchos hechos, o sea, se está investigando en forma paralela muchas cosas, ¿no? Sí, nunca me gusta a mí hablar de eso porque bueno, trae mucha tela para cortar y hay que ver hay que ver los casos, pero bueno, la explicación sincera que yo te puedo dar es esa. No es que la causa quedó, si apunta ahí tu pregunta, dormida en un escritorio sin trabajarse, digamos, tiene trámites prácticamente día por medio en el sistema. Hoy el sistema es público, lo monitorean desde la Procuración, los auditan, entonces no es que la causa, son los plazos que ciertas causas llevan, y por circunstancias ajenas quizá al desenvolvimiento propio de las oficinas. Por eso te digo, un testigo citado no viene, o se trunca por una cuestión, una diligencia, y hay que volver a pedirla. Y bueno, eso es administración, burocracia está buena también. La aclaración, Virginia, porque como vos decís, para el común de la gente parece demasiado tiempo. Que en este caso, se encontraron los vehículos, se pudo detener a la persona, pero en otros casos podría darse la fuga, además, ¿no? Y nosotros antes de pedir la detención ya habíamos relevado los vehículos por las dudas, los dos imputados estaban vinculados con sus diferentes calificaciones legales a las causas, se certificó sus domicilios, digamos, se habían tomado ciertas precauciones, incluso si el juez decidía no dar una detención, que a veces en los delitos culposos es muy difícil, no es muy difícil, es
depende del criterio, porque acá ha habido Claro, situaciones de homicidios donde el imputado se ha presentado espontáneamente en la comisaría y el juez de garantías no lo ha dejado detenido, no ha avalado una detención. Entonces, bueno, En este caso, ¿va a los delitos quedar culposos son detenido? un poco... ¿O ¿Va a quedar detenido o depende de lo que Sí, declare? sí, va a quedar detenido. Bueno, después se verá si el defensor solicita una excarcelación, el Claro. delito es escarcelable. Ujú. Bueno, ya ¿Qué eso pena le puede será caber a una cuestión de... persona que comete algo así? Acá hay un concurso real de 1 a 4 años, tampoco es mucha la pena, suponiendo que le dieran el máximo. Claro. Mucho más de 4 años no, pero bueno, son las penas que establece el Código Penal. Sí, sí, sí. De todas maneras, estamos hablando de alguien que digamos, no es un delincuente. No sé si tiene digamos, antecedentes, una entiendo que persona no, evidentemente entiendo que no. Hizo algo muy incorrecto y terminó causando una desgracia, digamos, ¿no? Sí, por eso el concepto de culpa temeraria, que va más allá incluso de la situación de la propia víctima y, digamos, apunta a la repercusión social que el hecho tuvo al correr una picada a las 6 de la mañana en pleno ejido de Bragado, con gente saliendo de un boliche, y con el riesgo que finalmente se concretó, ¿no? Con el riesgo que implicaba que finalmente se concretó. Claro. Bueno, Virginia, muchas gracias por la información. Estaremos atentos a lo que derive de la declaración y del caso, ¿no? Ahora lo están indagando al detenido y bueno, después será cuestión de que su defensa técnica pida lo que pueda pedir y el juez de garantía resolverá, sin perjuicio de si piden una excarcelación y le dan la libertad, la causa va a juicio oral y bueno, va a ser sentenciado. Los dos. Que por ahí a veces también, como le dieron la libertad, bueno, son las penas que hay y las posibilidades que el código le da a ambas partes en el proceso, ¿no? Está bien. Bueno. El hermano también podría ser, digamos, sancionado. El hermano está sí, el hermano está imputado también. Está imputado. Están los dos. Aunque no lo haya está el detenido en Mercedes y lo van a llamar a indagatoria seguramente. Claro, digamos, ahora llevaron al detenido a Mercedes y lo van a llamar a indagatoria al hermano. Tiene una calificación legal menor porque no fue quien impactó. Claro. Pero también está imputado, están los dos imputados, sí. Bueno, Virginia, gracias, ¿eh? No, al contrario, a vos. Saludos. Hasta luego.